En esta clase abordaremos el proceso de revisión y aprobación o rechazo por las revistas de nuestro manuscrito enviado. Entre los temas tenemos las fases editoriales del manuscrito en una revista, el proceso de revisión por pares, el resultado de la revisión, causas más frecuentes de desestimación o rechazo de un manuscrito. Rechazo del manuscrito, un problema o una oportunidad. Cuando nosotros enviamos nuestros manuscritos a la revista, comienza el proceso de evaluación editorial del mismo. Primero reciben el manuscrito, que como explicamos hace un momento, se envía a través del sitio web de la revista. Lo primero que hacen es que el editor pre-revisa los aspectos formales, o sea, se lee la carta dirigida al editor, si la carta es adecuada, revisa si el artículo cumple con las normativas de la revista y si no cumple, se hace un rechazo sin revisión. Por eso es tan importante que la normativa de la revista se tiene que respetar, porque sencillamente no pasa a revisarse el contenido del artículo. El editor en la primera revisión devuelve el artículo y lo rechaza. Ahora, si el tema es de interés, entonces los aspectos formales son mínimos, tiene que ser de interés y que además los problemas formales que tiene el artículo sean mínimos. Entonces se le envía un correo al autor y se solicita que hagan estas adecuaciones y que vuelvan a enviar. Si el envío está correcto, puede ser porque regresó de este reenvío o porque en la primera vuelta estaban correctos los aspectos formales, entonces el editor envía a los revisores por pares ciegos. ¿Qué son los revisores? Los revisores no son miembros ni del consejo editorial ni de la revista y por lo general trabajan gratis. Son por lo general autores de la misma revista que han sido muy citados, que tienen un gran prestigio y dominio de la especialidad, que cooperan con la revista para realizar estos trabajos de revisión de otros artículos científicos de otros autores. El editor le envía a los revisores para que siempre es más de un revisor. Le envía a los revisores independientemente. Estos revisores, por eso es que los artículos deben ir anónimos. Estos revisores generalmente no conocen de quién es el artículo. Vamos a ver más adelante que existen diferentes métodos de revisión, pero el más común, por eso se llaman pares ciegos, el más común es que los revisores no conocen, no saben quién es el autor del artículo que están revisando. Ellos revisan sencillamente la calidad, la importancia de la investigación, etc. Estos revisores tienen unas planillas que las envía a la revista donde deben escribir algunos de los puntos que deben revisar. Estos puntos vamos a explicar más adelante cómo se realiza esta evaluación. Si los revisores encuentran muchos errores, los revisores regresan a la revista el resultado de su revisión y ahí comienza un periodo de evaluación por parte de la revista. En dependencia de la cantidad de errores encontrados y del tipo de error encontrado por los revisores, la revista devuelve al autor el manuscrito y además el resultado de la evaluación de los revisores para que el autor revise y vuelva a arreglar o arregle por primera vez, en este caso si no había sido enviado nunca, los errores encontrados. El autor le da un tiempo para que corrija estos errores y vuelva a enviar, o sea, a subir el artículo. El periodo de evaluación es continuo, vuelve a pasar por los revisores. Si los revisores encuentran todo bien,
pasa al comité editorial de la revista, que también revisa. Ya el comité editorial de la revista quizás no revisa a ciegas, ya él sabe quién es el autor, las características, puede además buscar información del autor en la plataforma ORCID, si tiene otros artículos publicados, en qué revista los tiene, puede que revise esos otros artículos para llevarse una idea del trabajo de este investigador o de este autor, y finalmente, si está de acuerdo con lo que está en el artículo, entonces le envía un correo al autor con la aceptación del artículo. Si al final, vamos a ver más adelante cómo son las evaluaciones específicamente, pero si los errores son demasiado grandes, o si después el comité editorial, cuando revisa finalmente, tampoco está de acuerdo del todo o no es de interés de la revista, entonces en ese caso, en vez de enviar una aceptación, se envía un rechazo del artículo. Casi siempre o siempre que se envía un rechazo, se debe justificar por qué, para que el autor pueda aprender de sus errores o pueda corregir y volver a publicar en otra revista. Como pueden ver, el proceso de evaluación editorial de un manuscrito enviado a una revista lleva muchos pasos. Por lo tanto, el proceso de aceptación o rechazo es demorado. No se puede pretender que en una semana. Generalmente la media que se demora casi todas las revistas para evaluar y aceptar o rechazar un manuscrito de un artículo científico es alrededor de 8 semanas. El proceso es demorado, nunca es un proceso rápido. Además, otra cosa importante, no se pueden presentar los manuscritos del mismo artículo científico a más de una revista a la vez. Una de las cartas que se envían o suben al sitio de la revista, junto con el manuscrito de la revista, son los derechos de cesión para la publicación en esa revista del artículo científico. Hasta que esa revista no termina el proceso de aceptación o rechazo. Si es aceptación, no se puede presentar en otra revista, porque cuando una revista acepta un artículo es porque lo va a publicar. Puede que la publicación demore, como mismo demoró el proceso de revisión, la publicación puede demorar más. A veces se publica en ese periodo, en ese número de la revista que se está preparando, pero a veces son muchos artículos los que han aceptado y, como les expliqué en momentos anteriores, se hace una cola de artículos y se preparan para el próximo número de la revista. O sea, el proceso de publicación es más demorado aún. Ahora, hasta que la revista no rechace su artículo, usted no lo puede presentar en otra revista. Y es que lo rechace definitivo, ni siquiera que le haya enviado para que usted le haga correcciones. Si ya usted presentó a esa revista, debe esperar por el proceso completo hasta que le rechace para poder presentar a otra revista. Nosotros vimos en la clase anterior que hay algunas plataformas, más común es la OJS, que es donde las revistas confluyen en una misma plataforma. Esa plataforma ayuda a que las revistas tengan el proceso de enviar sea parecido, los formularios que le aparecen a los autores en la pantalla sean bastante parecidos para revistas diferentes, etc. Pero además esa plataforma permite que las revistas revisen si ese artículo está enviado a otra revista y en proceso. Esa no es la única plataforma. Las revistas siempre comparten ese tipo de información para no tener problemas luego legales de que estén publicando el mismo artículo a la vez, como si fuera la primicia. Eso no se puede hacer. Y si eso sucede, el autor es en primera rechazado en todas las revistas y luego puede tener problemas en próximos artículos que vaya a presentar a revistas.
Vamos a ver el proceso de revisión por pares. No se llaman pares porque sean dos los revisores. Es que los revisores son homólogos, son expertos en la misma especialidad o área que el autor del artículo. Los estándares que utilizan las revistas para el proceso de revisión, o sea, para escoger los revisores y la manera de trabajar los revisores, son 3. Puede ser doble ciego. Eso significa que ni el autor conoce a los revisores, ni los revisores conocen al autor. Este es el mecanismo que más se utiliza y el más justo de todos. Hay otro sistema que es el simple ciego. El autor no conoce a los revisores, pero los revisores conocen al autor. O sea, no es anónimo completamente para ellos lo que están revisando. Este es vulnerable al nepotismo. Puede haber acuerdos entre los revisores y el autor. Y está por último el sistema abierto, que ambos, el autor y los revisores, saben, se conocen. Este es un sistema que se utiliza poco, pero algunas revistas lo realizan. Incluso en este sistema abierto, a veces se pone el artículo en un foro de la revista para que las personas opinen, o sea, los usuarios de la revista y un grupo de personas en el foro que opinen sobre el artículo, si debe ser publicado o no, los defectos que puede tener. Pero este es el sistema menos utilizado por las revistas para la revisión por pares. Todas las revistas tienen un proceso de evaluación diferente. Ellas preparan unos formularios donde aparecen cuáles son los puntos que los revisores deben tener en cuenta y evaluar del artículo que están revisando. Casi todos los aspectos comunes a tener en cuenta son los siguientes. Novedad científica. El artículo debe basarse en una investigación, ya sea por revisión de la literatura, o sea, una revisión bibliográfica o un artículo original, pero debe plantear un tema novedoso, de interés de independencia del factor de impacto de la revista, puede ser de interés internacional, nacional o local, pero sí tiene que ser novedoso. No puede ser una cosa repetitiva que todo el mundo ha escrito sobre lo mismo. Si va a escribir sobre lo que ha escrito otras personas, tiene que aportar algo nuevo. Lo otro que revisan es la organización y representación de los contenidos. O sea, tiene que estar escrito de una forma concisa, amena, pero clara. El contenido no puede ser una escritura con duplicidad, con mucha información que no viene al caso. Tiene que ser una cosa bien concisa y clara y además amena para la lectura. Tiene que ser además tiene que tener una relación, el tema tiene que tener una relación con la revista, tiene que ser de la misma especialidad que publica la revista y sobre los mismos conceptos o temas, o sea, del mismo alcance de la revista. En todos los sitios web de las revistas aparece el alcance que tiene la revista en sus publicaciones. Tiene que tener además relevancia de los métodos de investigación. En nuestro curso de metodología de la investigación nosotros hacemos explicación y referencia a esta parte, profundizando los distintos métodos de acuerdo al tipo de investigación, qué métodos deben ser utilizados para la investigación. Puede ser cuantitativo, cualitativo, analítico, sintético, pero no se puede aplicar cualquier método a cualquier tipo de investigación. Y las revistas son muy claras en revisar esta parte, ¿no? Porque estaría mal hecha la investigación. Tiene que tener homogeneidad con las normas de la revista. Es lo mismo que venimos repitiendo desde la primera clase. La revista y el artículo tiene que cumplir con las normativas de la revista, la cantidad de citas, la forma de citar,
la extensión del artículo, el formato de los gráficos, las tablas, etc. También ahí está incluido el tipo de letra, el espaciado, esas cosas más sencillas, ¿no? Ninguna de ellas puede obviarse. Tiene que haber una correspondencia entre las diferentes secciones de la estructura de un artículo. En el curso de redacción de artículos científicos nosotros explicamos, los artículos no son como las tesis, no son por capítulos, pero sí tienen una estructura que lleva un resumen, una introducción, un marco teórico, resultados, conclusiones, etc. Aunque no esté escrita la palabra, en algunos casos depende del formato que le gusta a la revista, ¿no? Sí debe tener una estructura que va llevando la investigación hacia unas conclusiones. Debe tener además unas conclusiones con valor metodológico. O sea, muchas personas confunden el análisis de los resultados con las conclusiones. No es lo mismo. Se analizan los resultados, pero luego el artículo es importantísimo. Se le da un peso muy fuerte a las conclusiones. En las conclusiones es donde el autor habla del valor de su investigación, de qué es lo que aporta, qué es lo diferente, a qué resultados se llega que puede ser utilizados por otros autores, etc. Y además debe tener un uso adecuado de la literatura, quiere decir, todo lo que está escrito dentro del artículo que sea proveniente de información de otros autores debe ser citado adecuadamente y además referenciado luego en las referencias bibliográficas. Ahí, por ejemplo, la revista también pasa los artículos científicos por una herramienta de software de antiplagio para verificar que no sea copiar y pegar o escribir cualquier cosa. Incluso cuando uno cita, de todas maneras, hay que escribir con nuestras palabras. No es copiar y pegar y luego hacer una cita diciendo esto lo escribió tal autor. Eso nada más aparece cuando se está trabajando con citas textuales. No todas las revistas permiten citas textuales, no todas las especialidades permiten citas textuales. Todo eso nosotros lo explicamos en nuestro curso que tiene que ver con la parte de bibliografía para realizar documentos científicos. Entonces, debe tener un uso adecuado de la literatura. Todo debe ser citado, referenciado correctamente. El resultado de la revisión. Todas las revistas tienen distintas metodologías para realizar la evaluación de los diferentes manuscritos. Es muy común, además, que los revisores, que son varios, tengan opiniones diversas con respecto a la evaluación del artículo. En los formularios que hacen las revistas hay 3 formas de calificar que se le entrega a los revisores. Una es cuantitativa, o sea, escriben un grupo de puntos, por ejemplo, los explicados en la diapositiva anterior, y los revisores deben darle una puntuación a cada uno de los puntos. El otro puede ser una revisión cualitativa. Es que los revisores escriban su opinión de cada uno de los puntos después que revisaron el manuscrito. Y por último, y la más común, es una revisión que tiene los 2 métodos, cual y cuantitativa. Un grupo de preguntas puede ser por puntaje y otro grupo por una valoración explicativa. A veces en una misma pregunta puede venir un por puntaje y además una explicación de lo que opinan sobre la pregunta. Luego que los revisores le entregan a la revista los resultados, la revista prepara el documento que le va a enviar por correo a los autores con el resultado de la revisión. Puede ser 4 posibles escenarios. Puede ser publicable sin modificaciones. Esto significa que van a tomar el manuscrito tal cual lo entregó el autor y lo van a publicar. Es el resultado menos común. Casi nunca sucede esto. El otro escenario es publicable con modificaciones menores.
Eso es que la revista solicita cambios en la forma, a lo mejor incluir más literatura en el marco teórico o aumentar las discusiones, cambiar o incluir algunas tablas o figuras, etc. Esta es la decisión más común, es casi lo que siempre sucede. El otro posible escenario es publicable con modificaciones mayores. Este es un estado intermedio entre publicable y no publicable. En este caso, generalmente significa volver a realizar la investigación, modificar los objetivos, piden cambios que implican gran trabajo en la redacción, reenfoque, o sea, va a tomar un tiempo hacer los arreglos para volver a enviar a la revista. Y el último escenario es no publicable. Esto pone fin al proceso editorial, o sea, la revista no va a publicar el artículo, pero siempre deben entregar un documento con el resultado de lo que opinaron los revisores para que los autores les pueda servir para modificar, arreglar, cambiar el enfoque o todo lo que haga falta e intentarlo en otra revista.